Somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y hoy en este video queremos compartir con ustedes una experiencia que nos marcó profundamente, nuestro viaje a Quillabamba en la región Cusco. Un viaje que no solo fue turístico, sino también pedagógico, donde aprendimos sobre la agricultura, biodiversidad, cultura y sobre todo sobre la vida en comunidad. Así entonces comenzó nuestra travesía, un viaje largo, sí, pero lleno de aprendizajes asombrosos, aprendizajes valiosos y momentos que quedarán grabados para siempre. Salimos cruzando la sierra sur del Perú rumbo a la Ceja de Selva. Nuestro primer descanso fue en el peaje de Patahuasi, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera. Ahí, el frío fue intenso, pero una pequeña cafetería nos recibió con pan caliente y café recién hecho. Muchos aprovecharon para tomar fotos con la neblina de fondo y otros simplemente para abrigarse más. Fue el primer momento en el que nos dimos cuenta de que este viaje iba a ser muy especial. Urubamba al amanecer. Tras varias horas de viaje nocturno, llegamos finalmente a nuestro siguiente destino. Urubamba, ubicada en el corazón del majestuoso Valle Sagrado de los Incas. Eran aproximadamente las 6:40 de la mañana y el amanecer nos recibió con una escena de ensueño. El cielo completamente despejado, los primeros rayos del sol tiñendo de dorado las montañas y el canto armonioso de las aves andinas dándonos la bienvenida. Urubamba es considerado uno de los lugares más fértiles del Cusco. Desde tiempos ancestrales ha sido una zona agrícola clave, donde los incas cultivaban maíz, papa y otros alimentos fundamentales para su civilización. Caminar por estas tierras es como pisar historia viva, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en cada rincón. Nuestra primera parada fue la plaza principal, un espacio tranquilo y lleno de encanto. Allí descansamos un poco, compramos algunas provisiones y nos tomamos un momento para apreciar los detalles, los árboles, la arquitectura colonial, la vida local comenzando a despertar. Todo parecía estar en calma, como si el tiempo avanzara más despacio en este lugar. Luego nos dirigimos hacia los puentes más representativos de Urubamba, que cruzaba el río del mismo nombre. Desde ahí la vista era impresionante. A lo lejos se alzaban montañas cubiertas de vegetación. El agua del río fluía con serenidad y se podían ver las casas de adobe y personas iniciando jornadas diarias. Eran como mirar una postal viva del Valle Sagrado. Un dato curioso y muy interesante es que el nombre Urubamba proviene del quechua, Uru, que significa araña, y Pampa, que significa llanura, aunque también hay quienes afirman que su verdadero significado es planicie de cosecha abundante, lo cual tiene muchos sentidos si uno observa lo fértil y generoso que es este valle. Nuestra breve pero intensa visita a Urubamba nos dejó una sensación de paz, conexión con la naturaleza y un profundo respeto por la sabiduría ancestral de este pueblo. Fue un amanecer que sin duda quedará grabado en nuestras memorias. Paradas en Tacna y Abra Málaga. Después del breve paso por Urubamba, seguimos la ruta rumbo a Quillabamba, pero con varias paradas importantes en el camino. La primera fue cerca de una zona conocida como Tacna, aunque no es la ciudad del sur, donde conocimos a nuestros choferes, quienes serían nuestros guías silenciosos durante todo el trayecto. Allí también aprovechamos para ver un poco del entorno, respirar aire puro y estirar las piernas. Poco después llegamos a un lugar que a muchos nos sorprendió por su belleza, Abra Málaga, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Este punto es uno de los pasos montañosos más altos del Perú, que conecta la sierra con la Ceja de Selva. Nos detuvimos en una cafetería del mismo nombre, rodeada de neblina y vegetación andina. Pudimos comprar café, chocolate y tomarnos fotos con el fondo casi mágico del lugar. Un dato interesante, en Abra Málaga se pueden encontrar microclimas únicos y es hábitat de especies como el oso andino y el gallito de las rocas. Cerca de Panasnion, en el centro poblado de Alfamayo, visitamos una pequeña productora artesanal de té, liderada por una señora local con un proyecto lleno de dedicación, donde nos abrieron con las puertas abiertas, dándonos entrada a su área de producción de té, recibiéndonos con un pequeño bocadillo, siendo estos chifles que ellos mismos preparan. Nos hablaron un poco de su larga trayectoria, de cómo llegaron ellos a cultivar el té, de todas las páginas que tienen en Facebook, Instagram e Internet, siendo una de estas la Academia de Té Paichen.
Nos comentó que parte de su trayectoria, que antes su padre cultivaba el té. Así, y al fallecer, siendo esta la única hija, siguiendo su legado, cultivando té también. Nos habló un poco más sobre el té, también de cómo llegó el té desde Japón hasta el Perú, contándonos un pequeño relato de un hacendado que puso un par de semillas de té en su bastón y los trajo directamente hacia el Perú, así trayendo el té a este lugar, siendo este lugar el único lugar de producción de té de todo el Perú. Nos comentó un poco de todos los tipos de té que tienen a su disposición, como el té verde, el té negro y el té de roca. Sobre el té verde nos comentaron un poco que es un té muy bueno para las articulaciones, los huesos y el calcio, y también sirve muchísimo para bajar de peso. Nos comentaron sobre el té negro, que era un té que llenaba de energías. No eran tan potentes como el Powerade o la Monster, pero tenían un proceso más bajo. También te ayudaba mucho en momentos de frío, llegándote a calentar. Sobre el té de roca nos comentó que es uno de los tés un poco caros, ya que crecía en las rocas y al momento de catar tenía un sabor distinto a los diferentes tipos de té. Así el té siendo uno de los más caros por su sabor, ya que los minerales de la roca se pasaban al té. Nos hablaron asimismo de cómo llegar a catar el té y tener un mejor sabor al probarlo. Primero se observa las hojas secas, se huele estas mismas. Luego el olor y el color del té pueden ser preparados. Al probar, sorbe el té para airearlo, permitiendo que los sabores se desarrollen en la boca. Nos comentaron un poco de cómo es su preparación. Así siendo poniendo un poco de agua caliente antes de preparar el té, para que el recipiente adquiera una temperatura y no se raje o rompa por los contrastes de temperatura. Después descarta el agua y pone el que vayas a emplear para el té. Pones algunas hojas secas de té en el agua. Lo dejas por un tiempo y al final lo cuelas y así sacas un poco de té. Llegando casi a finalizar esa trayectoria, nos pusieron a hacer una pequeña actividad con nuestros compañeros y colegas. En esa actividad nos dispusimos a recolectar algunas hojas de té. Así encontrarnos con una de sus principales plagas, siendo esta el grillo, que compensa en comerse las hojas y así. Así finalizando la trayectoria de visita de té. Después de esta parada tan especial, continuamos el viaje rumbo a nuestro destino final del día, Quillabamba. Llegamos cerca de las 7:20 de la tarde y al llegar nos encontramos con una gran sorpresa. Un festival local estaba en pleno desarrollo. Música en vivo, bailes tradicionales y un ambiente lleno de energía nos recibieron con los brazos abiertos. Quillabamba es conocida como la ciudad del eterno verano gracias a su clima cálido y constante durante todo el año. Se ubica a unos 1050 metros sobre el nivel del mar y es la capital de la provincia de La Convención. Esa noche nos separamos para buscar hospedaje, cenar algo y disfrutar un poco más de la ciudad, sus luces y su gente. Al día siguiente partimos temprano hacia el distrito de Echarati, cruzando el río Vilcanota y entrando en un territorio agrícola de enorme riqueza. Antes de llegar al campo de mandarinas, los docentes que nos acompañaban ofrecieron una breve charla introductoria. El ingeniero Segarra habló sobre factores fundamentales como la altitud y el clima, señalando cómo en esta zona se puede cultivar casi de todo, salvo la papa, que requiere temperaturas más frías para tuberizar. También mencionó el rol de las cianobacterias, la domesticación de animales y la agricultura migratoria, típica de la ceja de selva y selva baja. Durante el recorrido hacia el fondo, pudimos observar cultivos de noni, plátano, papaya, naranja, mango y limón. Los docentes también aprovecharon el momento para hablarnos de conceptos básicos como biología, diversidad, poblaciones, ciclos bioquímicos y de las plagas, destacando a la broca del café como una de las más problemáticas, junto con métodos de control ecológicos. Fue una excelente antesala para lo que viviríamos a continuación. Continuando con la programación, fuimos a visitar el fondo de cítricos, pero antes de conocer a los dueños, nuestro profesor, el ingeniero Segarra, nos dio una charla súper interesante. Nos explicó cómo la altitud y el clima en esta zona son clave para que casi todo crezca. También nos mencionó la importancia de las cianobacterias en la fijación del nitrógeno en el suelo.
No olvidar que mientras caminábamos hacia el fondo de cítricos, pudimos ver un montón de plantas que demuestran la biodiversidad agrícola de nuestra región. Noni, plátano, papaya, naranja, mango y limones. Luego, otros profesores nos compartieron sus conocimientos, hablaron de biología, diversidad de especies, poblaciones, ciclos químicos y algo muy importante para cualquier agricultor, las plagas. Nos dieron el ejemplo de la famosa broca del café, un insecto minúsculo que perfora los granos y es considerada una de las plagas más destructivas. Finalmente, llegamos al campo y conocimos a los anfitriones, doña Fidelia y don Paulino. Don Paulino fue nuestro guía principal por su espectacular campo. Nos sorprendió que, además de sus famosos cítricos como la mandarina y la naranja, también cultivan mango, plátano y hasta coca. Don Paulino nos compartió secretos de su cultivo. Nos contó que la mayoría de sus plantas son injertos, una técnica que permite combinar características deseables de dos plantas como la resistencia a enfermedades y la alta producción de la variabilidad injertada. También nos reveló un problema peculiar, unas pequeñas hormigas cortadoras que salen solo de noche y se comen las hojas tiernas de mandarina. Imaginen el desafío de lidiar con plagas nocturnas. Su método para abonar es totalmente natural, usando gallinaza, que es el estiércol de gallina. Este abono orgánico es rico en nitrógeno, fósforo y potasio, mejorando la fertilidad de forma sostenible en contraste con los fertilizantes químicos. Al finalizar del recorrido, notamos unas avispas saliendo de algunas papayas. Nos explicaron que estas avispas hacen agujeros en la fruta, y eso es algo común en las épocas de lluvia, cuando la humedad favorece la aparición de ciertos insectos. Ya para despedirnos, le preguntamos a doña Fidelia sobre los pinos que vimos en la distancia. Nos contó que la municipalidad los había utilizado para reforestar 16 hectáreas en las zonas altas, pero que serían reemplazadas con mangos, ya que los pinos tienden a secar el agua. Así terminó nuestra visita a este increíble fondo. Nos fuimos con la cabeza llena de información valiosa sobre la agricultura local, la biodiversidad de nuestra región y los retos de cultivar de manera sostenible. Después de la visita a la finca, nos dieron la tarde y el día siguiente libres para conocer un poco más Quillabamba por nuestra cuenta. Muchos aprovechamos para recorrer sus calles, probar su gastronomía y comprar productos locales. Uno de los lugares más visitados por nuestro grupo fue sin duda las aguas termales de Cocalmayo, ubicadas en el distrito de Santa Teresa. Estas piscinas naturales están rodeadas de vegetación y montañas, y el agua es tibia, perfecta para relajarse después de tantas caminatas. Un dato curioso es que estas aguas termales tienen propiedades minerales que ayudan a la circulación y al estrés muscular. También visitamos mercados, heladerías artesanales y pequeños restaurantes donde probamos platos como el juane, la cecina con tacacho y jugos de frutas exóticas. El último día, nos encontramos todos a las 9:30 de la tarde. Estábamos un poco cansados, pero muy satisfechos. El viaje de regreso comenzó a las 10 de la tarde rumbo a Majes. Durante el retorno, hicimos una última parada en Echarati, donde disfrutamos de sus famosos helados artesanales. Sabores como maracuyá, cacao y aguaymanto nos dejaron un dulce recuerdo de la selva cusqueña. Mientras volvíamos en bus, muchos aprovechamos para dormir y otros simplemente se quedaban mirando el paisaje por la ventana. Las montañas, el cielo estrellado y el eco de una experiencia que nos transformó. Este viaje no fue solo una salida de estudios, fue una experiencia que nos conectó con la realidad agrícola del Perú, con las personas que trabajan la tierra, con los pequeños productores que sostienen nuestras mesas. Vimos de cerca el esfuerzo, la sabiduría ancestral y el compromiso con la naturaleza que tienen los campesinos de la Ceja de Celo. También reímos, caminamos, compartimos historias, nos sorprendimos con paisajes que parecen postales y, lo más importante, fortalecimos nuestros lazos como compañeros y como futuros profesionales comprometidos con la agricultura sostenible.